Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo estamos todos? Espero que la paz del Señor siempre esté con nosotros. Hoy quiero que meditemos juntos en el libro de Números, capítulo 2, versículo 34. Números, capítulo 2, versículo 34. Primero vamos a verlo. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas. Y así marcharon, cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Como hemos meditado antes, Números capítulo 1 registra el conteo del pueblo de Israel. En el capítulo 2 se puede ver que el orden está registrado en detalle de las 12 tribus de Israel que organizaron los campamentos del este, oeste, norte y sur, concentrados en el tabernáculo de acuerdo con el orden y las reglas establecidas por Dios y procedieron de acuerdo con la guía de Dios. A medida que leemos la Biblia, podemos encontrar que ciertas partes de la Biblia no necesitarían ser escritas con tanto detalle, pero no obstante están escritas con demasiado detalle. Y Números capítulo 1 y 2 pueden considerarse como tales. De hecho, podemos pensar que estas cosas no son muy importantes, pero está claro que están registradas en detalle porque son muy importantes desde el punto de vista de Dios. Los Números capítulo 1 y 2 contienen instrucciones sobre qué hacer primero, ya que el pueblo de Israel finalmente comenzó un nuevo viaje hacia la tierra prometida de Dios como el pueblo de Dios. Para alquilar o comprar una cosa o edificio, debemos revisar detenidamente las cosas importantes que necesitamos saber y las reglas necesarias antes de firmar un contrato. De lo contrario, puede sufrir una gran cantidad de daños irreversibles después de la firma del contrato. Así como investigamos a fondo la información necesaria previamente para evitar tal daño material y mental en este mundo, es natural comprender y seguir las normas específicas que son esenciales para nuestra vida de fe más importante. Cuando los israelitas estaban en la tierra de Egipto, eran esclavos. Por lo tanto, no había necesidad de orden y orientación en aquel momento. Solo tenían que hacer lo que su dueño les dijo que hicieran. Sin embargo, después del éxodo, su estado cambió por completo. Ahora, ya no son esclavos del rey de Egipto, sino que se han convertido en el pueblo de Dios y además se han convertido en el ejército de Dios. Por lo tanto, ahora se les dio la disciplina y las pautas adecuadas como ejército de Dios y se vieron obligados a seguirlas. Y en los Números capítulo 1 y 2, las normas están escritas con detalle. Y en el versículo 34, el último versículo de Números capítulo 2, en el que estamos meditando hoy, se registra que los hijos de Israel hicieron todos los mandamientos e instrucciones que Dios le dio a Moisés. Mientras meditaba en estas palabras, primero pensé en mi identidad y posición actuales, como el pueblo de Israel, que tuvo que obedecer sus órdenes como esclavo del rey de Egipto en el pasado. Antes de ser salvo, era esclavo del pecado y del diablo, vivía en pecado y hacía lo que me apetecía. Sin embargo, como el pueblo de Israel, que se convirtió en el pueblo de Dios después de ser rescatado de la tierra de Egipto por el poder de Dios, ahora soy salvo por la gracia de Dios y me convierto en su pueblo que puede entrar en su reino tan confiadamente. Entonces, pensé de nuevo que lo que debería hacer ahora no es obedecer a mi antiguo dueño, sino obedecer la palabra de Dios, quien es el verdadero
amo de mi existencia y que las instrucciones de Dios que tengo que seguir están registradas en detalle en esta Biblia. Como bien sabemos, nuestro Dios no es un Dios del caos, sino el Dios de orden. Por eso, ante todo, a Dios le importa muchísimo el orden. Para que los seres vivientes mantengan la vida en esta tierra en la que vivimos, el orden establecido por Dios en el principio debe mantenerse con precisión. Y las creaciones de Dios deben moverse de acuerdo con ese orden y lo mantienen y viven de acuerdo con ello. Pero, muy lamentablemente, las personas, los seres más nobles que son semejantes a la imagen de Dios, intentan descuidadamente vivir en violación del orden establecido por el Creador con sus propios pensamientos y terquedad. Y al observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor ahora, podemos imaginar fácilmente las consecuencias de romper el orden de Dios. El versículo 34, el de la meditación de hoy, registra que los israelitas se movían según el orden de su campamento, que se registra en el capítulo 2 de Números. En otras palabras, nos enseña que no solo actuaron de acuerdo con el mandato de Dios, sino que se movieron de acuerdo con el orden que Dios había establecido. Todo el pueblo de Israel pertenecía a su propia tribu y tenía que quedarse en su tribu y tenía que poner su tienda juntos en el lugar donde acampaba su tribu. Además, cuando se mudaba la tribu a la que pertenecía, tenía que ver la bandera de tribu y moverse con ella. Sin embargo, mientras meditaba en este versículo, tenía una pregunta. ¿Podría todo el pueblo de Israel en aquel momento estar satisfecho con su tribu y compartir toda su vida con ellos? ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? Creo que no todos los israelitas en aquel momento estaban satisfechos con la tribu a la que pertenecían. Debió haber conflicto, contienda, envidia y celos con sus vecinos. Debió haber gente de otras tribus que les gustaba. Y debió haber algunos que quisieron mudarse a otra tribu por varias razones. Pero la palabra de hoy nos dice que se movieron y se detuvieron cada uno según su familia y su tribu. Mientras meditaba en estas palabras, pienso que nosotros mismos deberíamos vivir juntos en el orden establecido por Dios en la tribu a la que pertenecemos, es decir, donde están presentes mi familia y parientes que comparten mi destino, no solo en la familia física, sino también en la familia espiritual, donde está la familia de Dios. Pensé en el hecho de que cuando se mueven, nos movemos juntos. Y cuando se detienen, debemos pararnos juntos. Este fue el orden y la regla establecido por Dios. Está claro que la iglesia de nuestro tiempo también se mueve de acuerdo con el orden y el mandato de Dios. A través de la meditación de hoy, espero que pensemos juntos sobre cómo debemos actuar en la iglesia, compartir nuestro destino con ellos en esta tribu ordenada por Dios y seguir la guía del Señor, quien es nuestra bandera. Que tengan muy buen fin de semana, hermanos todos, y que nos veremos pronto. Adiós.